Perfecto. Buen día a todos. Un gusto saludarles. Sin duda han sido una mañana muy productiva con temas que, como ustedes pueden visualizar, se van enlazando uno con otro. Entonces, a continuación vamos a platicarles acerca de lo referente a clínicas de catéteres. E iniciamos con esta pregunta que ya lo ha respondido previamente la maestra Huertas, ¿verdad? ¿Es posible lograr bacteremia cero? Sin duda, es un reto para cada uno de nosotros poder lograr una intervención relacionada a los dispositivos de acceso vascular y que sea efectiva y no que se genere ninguna complicación en las personas. La siguiente, por favor. Las infecciones relacionadas a catéter se asocian a una alta morbimortalidad en todas las personas. De acuerdo con la ROBE, las bacteremias asociadas a catéter son la tercera causa de infecciones asociadas a la atención de la salud. Estas se asocian con múltiples complicaciones, desde la necesidad del retiro del catéter que se requiere para la atención del paciente, hasta el desarrollo de endocarditis, bacteremia e incluso la muerte. Siempre ha sido bien comentado que las personas no requieren pagar ningún costo, en este caso no sería un costo económico, sino alguna complicación relacionada a la colocación de un dispositivo de acceso vascular. La siguiente, por favor. Los costos asociados a las infecciones relacionadas a catéteres generan un impacto negativo en los servicios de salud. Se estima que cada infección ocasiona un costo de 4,000 euros o cerca de 87,000 pesos. Ahora bien, es muy importante identificar en cada unidad médica qué tipo de bacterias se generan, qué tipo de bacterias crecen en los cultivos, en cada uno de los métodos invasivos que nosotros estamos identificando. Por eso es muy importante identificar cuántas bacterias hubo en su hospital este año. Ya ha sido comentado anteriormente, el CODECIN lleva el control de todos estos datos. Siempre es de vital importancia socializarlos para que toda la unidad médica estemos familiarizados con el tipo de microorganismos que están presentándose en las infecciones asociadas a la atención de la salud. En México, hasta el mes de octubre, se habían registrado en la ROBE 3,494 bacterias asociadas a catéter, lo que sería en costo 300 millones de pesos. Esto sin estimar el impacto para el paciente y su familia, porque cada que hablamos de una infección de torrente sanguíneo asociada a catéter, no estamos hablando solamente de la infección o del impacto que genera esa infección en el ámbito hospitalario, sino también en el impacto que genera en la persona que tiene colocado el dispositivo de acceso vascular. ¿Esto cómo se ve reflejado? Tenemos aquí una tabla que nos dice que en los años 2005 a 2007 se hizo una identificación de las personas que presentaron bacteremia y las personas que no presentaron bacteremia. Cuando hablamos del impacto que tiene en las personas, entonces estamos hablando que al presentarse una bacteremia aumentan los días de estancia de las personas y en el mejor de los casos, ¿verdad? Solo los días de estancia. Sin embargo, en algunas de ellas las complicaciones se ven más avanzadas que requieren inclusive la atención en la unidad de cuidados intensivos. Eso también nos da un coste total de una media, por ejemplo, las personas con bacteremia, de un total de 24,514. Entonces, vemos todo el tipo de complicaciones que se puede presentar solo con que la persona adquiera una infección asociada a la atención de la salud. Y hay muchas estrategias que nosotros podemos llevar a cabo para que esto no sea tan frecuente, no se presente y logremos llegar a bacteremia cero. La siguiente, por favor. Contamos con una herramienta que debemos de aplicar ya en todas las unidades médicas,
que es el paquete preventivo para infecciones relacionadas a catéter. Estos paquetes nos facilitan mucho porque nos sirven como guía para la atención clínica en cada una de las unidades. ¿Qué son los paquetes preventivos para las infecciones asociadas a catéter? Bueno, son una serie de ítems, un listado que entonces nos va a decir cómo debe de realizarse cada una de las intervenciones. Y todo este listado debe de cumplirse para que el paquete sea efectivo. Las listas son dicotómicas, o sea, que si se cumple es un sí, aquí no tenemos cosas que se cumplen a medias o cosas que casi se cumplieron. Todo el paquete se debe de cumplir de una forma efectiva para evitar que se presente una infección. ¿Dónde vamos a encontrar estos paquetes preventivos? Lo encontramos en el Manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud. Un ejemplo de esos paquetes o que contienen esos paquetes va relacionado al manejo de los accesos venosos, que nos dice que el manejo sea exclusivo solamente por personal capacitado. Que solo las personas que manipulemos los dispositivos de acceso vascular tengamos una capacitación previa y una capacitación continua relacionado al manejo del mismo. La instalación del catéter debe de realizarse con barrera máxima. Barrera máxima, recordemos que son campos estériles, guantes estériles, higiene de manos, uso de gorro, uso de campos para la persona. Instalación de los catéteres con uso de barrera máxima. Otro punto que nos refiere el paquete es un baño con toallas de clorexidina al 2%. Es cierto que actualmente existen diferentes dispositivos con una alta gama de tecnología en ellos mismos, sin embargo, aún no tenemos dispositivos que se cubran con apósitos que sean impermeables. Por eso es tan importante que durante la persona tenga el dispositivo de acceso vascular instalado, tengamos mucho cuidado con esa parte de humedad y muy recomendable el baño con toallas de clorexidina al 2%. Establecer protocolo para la preparación del propofol por la alta prevalencia de que se generen microorganismos en este tipo de medicamentos. Uso de solución Harman de forma racional y sin duda el equipo de terapia intravenosa hospitalaria, ya que los equipos de terapia intravenosa hospitalaria van a ser los encargados de regir el estándar, la homologación de los cuidados y la vigilancia activa de los dispositivos de acceso vascular. El siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de las clínicas de catéteres? El objetivo que más hace referencia va relacionado hacia la estandarización y la monitorización del cuidado de los pacientes con terapia de infusión intravenosa. Pero aquí es muy importante cuando nosotros estamos hablando de terapia de infusión intravenosa, porque terapia de infusión intravenosa no se refiere meramente al dispositivo de acceso vascular, solo el dispositivo, sino que la terapia de infusión intravenosa inicia cuando una persona requiere de un dispositivo de acceso vascular. Entonces se va a realizar la valoración. ¿Qué tipo de dispositivo requiere? ¿Cuánto tiempo requiere el dispositivo? ¿Qué tipo de tratamiento requiere la persona? Y las características de la persona. Aunado a eso, tenemos múltiples actividades relacionadas al mantenimiento, la asepsia del sitio de inserción, la preparación higiénica de medicamentos, un adecuado manejo de las líneas intravasculares de las soluciones y al finalizar el retiro oportuno de los dispositivos. Entonces vemos que la terapia de infusión no es solamente el catéter instalado o el dispositivo de acceso vascular que se encuentra en ese momento. Además de eso, se pretende reducir complicaciones clínicas y el impacto en la morbimortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa. Hay complicaciones no solamente infecciosas, sino también complicaciones mecánicas que se presentan al momento de la instalación. Mejorar la práctica clínica de los cuidados de enfermería y verificar diariamente la necesidad del acceso vascular. Para eso tenemos ya algoritmos establecidos que nos hablan
de cómo nosotros vamos a seleccionar el tipo de dispositivo de acceso vascular. Nos dice, por ejemplo, este algoritmo. Es posible canalizar un acceso periférico y de aquí vamos a identificar si el tipo de terapia de infusión, la duración de la terapia, de acuerdo a la previsibilidad del tratamiento. Menos de 24 horas, menos de 7 días, de 7 a 30 días y más de 30 días. También es muy importante identificar la osmolaridad de los fármacos para identificar si se puede administrar por vía periférica o por vía central. La siguiente, por favor. El pilar central del control se basa en tener personal de enfermería especializado. La terapia endovenosa y la colocación de catéteres son procedimientos de alto riesgo para desarrollar las infecciones asociadas a la atención de la salud. Es necesario siempre contar con personal que se encuentre especializado en la materia, que se dedique de manera exclusiva a estas actividades. Esto se puede lograr con optimización de tiempo y de personal. De pronto, nosotros creemos que vamos a necesitar más recursos para que sean de manera exclusiva para estas actividades. Sin embargo, dentro de nuestras mismas áreas podemos hacer una reorganización de actividades y colocar a profesionales de enfermería específicos para el manejo de estos dispositivos. ¿Por qué es tan importante también que enfermería sea el pilar? Relacionado al reporte de los eventos adversos que se generan de manera general en una unidad hospitalaria, nos dice que el 50% van relacionados al cuidado general. El 25% a otro tipo de reportes que ocurren y el 25% de los reportes van relacionados a la terapia endovenosa. Aún continúa siendo un alto número de reportes relacionados a este tipo de intervenciones que son tan frecuentes en nuestro día a día. La siguiente, por favor. ¿Es factible lograr el objetivo de clínicas de catéteres mediante la optimización de recursos humanos? Totalmente. Para esto, sin duda, se requiere personal de enfermería que se encuentre especializado en el manejo de los dispositivos de acceso vascular, pero no solo que se encuentre en áreas críticas o en áreas específicas de acuerdo a un tipo de población. La terapia de infusión intravenosa se lleva a cabo en todos los servicios de la unidad médica, desde el servicio de urgencias hasta el servicio de terapia, medicina interna, ginecología. Son áreas transversales que ocurren en todas partes, en todos los servicios. Entonces, por eso es que el personal, el profesional de enfermería debe de encontrarse en todas las áreas de manera especializada en la terapia de infusión intravenosa. En todos los servicios vamos a preparar soluciones, vamos a preparar medicamentos, vamos a administrarlos, vamos a instalar los dispositivos de acceso vascular y aunado a eso, no solo en un área o en un momento, sino que ocurre las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso es tan importante tener enfermeras capacitadas en la terapia endovenosa. Siguiente, por favor. Y hablando de profesionales de enfermería capacitadas, especializadas en el manejo de la terapia intravenosa, no solo basta con eso, sino que las personas que se encuentren dentro de los equipos de terapia intravenosa deben de tener una característica de liderazgo sumamente fortalecida para lograr un empoderamiento del equipo de enfermería. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues primero una capacitación inicial del equipo. La capacitación inicial debe de contener la vigilancia epidemiológica, todo lo relacionado al control de infecciones asociadas a la atención de la salud. Debe de ser un equipo que se encuentre fortalecido en la capacitación continua, cursos anuales de actualización y además de eso, dentro de la dinámica de trabajo del equipo, se recomienda que se lleven a cabo juntas mensuales. Y estas juntas mensuales pues nos hablen de la retroalimentación y además de eso
la educación continua. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa retroalimentación? Pues vamos a identificar el tipo de microorganismos que se están generando en la unidad, las complicaciones que se presentan, los dispositivos que estamos manejando para que se pueda hacer un benchmarking e identificar esas mejoras que podemos hacer como equipo en nuestra población específica. ¿Y cuáles serían las ventajas de tener un equipo relacionado a los dispositivos de acceso vascular? Al tener profesionales capacitados, vamos a tener una actuación específica para cada una de las situaciones. Con esto vamos a tener disminución de la manipulación de los catéteres, una preparación higiénica de infusiones, limpieza oportuna y adecuada del dispositivo intravenoso y además de eso, realizar la valoración. ¿El dispositivo se requiere o ya no se requiere? Si ya no se requiere, realizar el retiro del mismo o además de eso, los equipos de terapia intravenosa no solamente llevan intervenciones hacia las personas que se encuentran hospitalizadas, sino que también dan recomendaciones y seguimiento a las personas que se encuentran con tratamiento intravenoso ambulatorio. Siguiente, por favor. La inserción y curación de las líneas intravasculares son considerados procedimientos críticos y por lo tanto deberán de utilizarse de manera estéril. Hay momentos críticos en el manejo de los dispositivos de acceso vascular, como son la instalación, el mantenimiento, el manejo y el retiro de los dispositivos. Entonces, lo vemos desde la inserción del catéter venoso central. Para esto se debe de utilizar una técnica de barrera máxima, campos estériles, gorro, cubrebocas, bata estéril, guantes estériles. Siempre es muy importante que se encuentre el profesional de enfermería que está especializado en el área. Este profesional de enfermería será quien llevará la lista de verificación en el momento de la inserción. Y como les había comentado, la lista de verificación es una guía muy importante. En caso de que nosotros observemos que un ítem no se está cubriendo de la forma adecuada, desde higiene de manos que no se realice adecuada, que exista contaminación al momento de la manipulación del campo estéril, que haya múltiples funciones, en alguna desviación de esta lista de verificación que identifiquemos, el profesional de enfermería estará facultado para suspender el procedimiento, no dejar avanzar ese procedimiento y dar cumplimiento a la lista de verificación. Por lo tanto, el personal directivo debe promover la capacitación y el empoderamiento del profesional de enfermería especializado de la clínica de catéteres. Siguiente. En la inserción y curación de las líneas intravasculares deben de utilizarse antisépticos adecuados. Para esto se deberá vigilar el tipo de antisépticos utilizados, dejando solamente dos opciones permitidas. Gluconato de clorhexidina al 2% o iodopovidona al 10% en combinación con alcohol al 70%. Un punto muy importante es que las combinaciones potencializan el efecto de los antisépticos y favorecen un secado más rápido. Sin embargo, estas combinaciones de los antisépticos solamente se pueden realizar desde los fabricantes, ¿ok? De pronto, porque escuchamos decir a Berenice que los antisépticos de combinación potencializan su efecto, entonces queremos combinar la iodopovidona y el alcohol que tenemos a granel en nuestras unidades, no siendo una práctica adecuada, ¿ok? Entonces, los antisépticos en combinación ya vienen propiamente de fabricante. De manera adicional, se debe constatar que el almacenamiento y la utilización es adecuado. De nada nos va a servir utilizar los antisépticos con un tiempo adecuado si nuestro almacenamiento o dispensación no son las mejores recomendaciones. Recuerde que los antisépticos se pueden contaminar y si nosotros utilizamos esos antisépticos ya contaminados en la piel de las personas, entonces vamos a favorecer que haya un crecimiento de microorganismos. No utilizar
antisépticos que no se encuentren con una estandarización en la dispensación, en el almacenamiento, y además de eso que se encuentren fracturados, que se encuentren con materia orgánica visible. Siempre es muy importante identificar la apertura de los antisépticos, el tiempo que tienen de utilización, y si ya está caducado, pues entonces desecharlos y utilizar unos nuevos de acuerdo a la sistematización que tenemos de política de antisépticos. Siguiente, por favor. No se nos debe olvidar que la instalación y curación de los catéteres periféricos también son procedimientos estériles. No, en algunas ocasiones damos mayor auge hacia la vía central, sin embargo, la vía periférica también puede presentar este tipo de complicaciones infecciosas. Es muy importante que para la instalación utilicemos una adecuada técnica de asepsia de la piel, uso de guantes, y con todo lo que se cubra el dispositivo periférico sea estéril. Todos los apósitos que nosotros utilicemos sean estériles. El sitio de inserción se debe de observar siempre visible, evitar el retorno sanguíneo en nuestras vías, y además de eso, la recomendación de las vías periféricas es que no se instalen en zonas donde se apliegue, porque al haber mayor movilidad vamos a ocasionar mayores complicaciones. Entonces, tanto el dispositivo central como el dispositivo periférico llevan algunos puntos muy específicos de cuidado para evitar que se presenten complicaciones. La siguiente, por favor. Finalmente, no olvide que precio no es igual a costo. Cualquier insumo, producto, medicamento o solución que se utilice en terapia endovenosa debe vigilarse su calidad y adecuado uso. Recuerde que el costo incluye tiempo de personal. Ese personal, a su vez, tiene tiempo invertido en el procedimiento y los resultados de ese procedimiento. Aunque en algunas ocasiones parezca redundante la cita, es que si nosotros hacemos las cosas bien a la primera, vamos a tener mejor impacto en las personas que estamos atendiendo y mejor impacto en el tiempo del profesional de enfermería para la atención. Por lo que siempre deberá de verificar que los insumos cumplan con toda la normatividad aplicable, permitir la realización de la tarea y dan resultados requeridos. No utilizar las soluciones que aún se encuentran como soluciones nodrizas, las soluciones que utilizamos para diluir o preparar todos los medicamentos, que inclusive hasta membretamos con fecha y hora, ¿verdad? La solución nodriza no es una recomendación de uso, y además también han mencionado con anterioridad recordar el uso adecuado de los medicamentos multidosis. Los medicamentos multidosis se relacionan con la acción esencial de seguridad del paciente número 3, la cual nos habla muy específico de los medicamentos de alto riesgo. Deben de estar señalizados, deben de identificarse en el momento de su apertura, fecha, hora y nombre de la persona que pues, está realizando la apertura de los mismos, además que algunos de ellos utilizan una temperatura específica para su conservación. No se vale reciclar, por decir de alguna forma, este tipo de medicamentos, porque no estamos ahorrando nada con dejar inclusive los medicamentos fracturados con una torunda y un poco de tela adhesiva. No estamos ahorrando ahí. Más bien lo que estamos haciendo con esas intervenciones es propiciar que los medicamentos se contaminen y esos medicamentos aplicarlos en las personas y generar una infección de torrente sanguíneo asociada al catéter. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como directivo en el hospital? Como primer punto, generar políticas que
hablen de los puntos críticos desde la inserción, mantenimiento, cuidado de las líneas vasculares. Una vez teniendo el deber ser el estándar, es mucho más fácil identificar las desviaciones, que si no tenemos un estándar, entonces prácticamente realizamos las intervenciones como mejor consideramos en las áreas, pero no sabemos hacia dónde guiarnos. Muy importante, políticas para el manejo de los dispositivos de acceso vascular. Número 2, asegurar se cuenta con los insumos adecuados. Tanto los insumos adecuados como el manejo adecuado de los insumos. No es suficiente con tener una gama de dispositivos o de antisépticos o de apósitos de última generación si los profesionales no se encuentran capacitados en el manejo adecuado de los mismos. Entonces ahí tenemos que hacer un enlace muy fuerte para obtener los insumos y además de obtenerlos, que se usen de una manera adecuada. Asegurar el personal que se encuentra calificado para realizar cada uno de los procedimientos. Empoderar al personal de enfermería especializado en las clínicas de catéteres, que van a ser nuestros ojos, nuestra guía, nuestras intervenciones relacionadas a estos dispositivos. Una vigilancia activa de las infecciones asociadas a la atención de la salud y tener muy identificadas las tasas por procedimiento y el apego en cada uno de los paquetes de prevención. Recuerden también que estos paquetes deben de ir mejorando su porcentaje de apego para hacer la relación a la disminución de la tasa de infecciones. Dar a conocer a todo el profesional los resultados de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Socialicemos esta información, cómo nos encontramos, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, qué parte del equipo multidisciplinar favorece a que se manejen de forma pronta estas intervenciones. Estimular la discusión de los casos centinela. No basta con solo identificarlos, sino que debemos de hacer esos análisis de qué podemos mejorar, qué insumos podemos utilizar para mejorar esa práctica clínica, esa intervención. Y como último punto, asegurar que se tiene el reporte en tiempo y forma para la toma de decisiones relacionadas a el manejo de los dispositivos de acceso vascular. La siguiente, por favor. Bueno, esa es mi aportación. Muchísimas gracias por la invitación a participar.